Recording is on. Vale, bien, nos aclaramos. Bueno, entonces decíamos pues que hay veces que hay tradiciones que nos cuesta entender y y hemos visto que vienen de algo, ¿no? Bueno, eso sucede con un montón de cosas, ¿no? A nuestra vida cotidiana ya existe una tradición preexistente, aunque sea inconsciente, ¿no? A veces tenemos, por ejemplo, pues que las princesas y los caballeros, y eso es una historia muy bonita, porque a mí siempre me ha parecido como niña decepcionante, ¿no? Porque como que te ponían un papel pasivo y poco esperanzador, ¿no? Porque dependía de otros factores que no eras tú. Bueno, en fin, la cuestión es que eso tiene un sentido esotérico muy bonito y que no tiene nada que ver o sea, no es literal para nada, sino que es pues una forma de entender que el alma lucha para llegar a su otra mitad, ¿no? O una parte muy importante de ella, que es el alma divina, y nosotros aquí, como alma humana, tenemos que pelear como guerreros para llegar hasta ella. Pero bueno, eso es súper simplificarlo, ¿no? Entonces, no, no, pues ya, como no estamos hablando de eso, pues quiero decir que hay muchas tradiciones que no entendemos y que ya estaban aquí cuando nosotros venimos y que para nosotros no tienen sentido, porque esa es la verdad. O sea, la verdad es que si nadie ha visto a un muerto llegar a la ofrenda, pues dices, bueno, ¿por qué lo hago? Bueno, esto lo digo en el caso mexicano, ¿no? Aquí en España, pues no está esta tradición, Gabriel, eh, no existe, ¿no? Bueno, sí, pero no, es diferente. Pero Es, la ofrenda no, ¿no? la ofrenda no, la ofrenda no. Sí, sí, van a los panteones, creo, pero sinceramente no sé qué hacen, Gabriel, pero bueno. Bueno, se ofrecen flores, pero se les reza, se les recuerda, se les ofrecen flores, pero no con... O sea, se ha perdido el sentido de la ofrenda, tal como en la cultura mexicana o incluso tibetana o incluso africana también, ¿no? Que de ponerle comida y flores y bebida para que se nutran de la energía de esos alimentos, ¿no? Sí. Aquí ya se ha perdido el origen de todo eso. Bueno, pues en México, la verdad es que si no estudias lo prehispánico, porque también eso es otra cosa, ¿no? O sea, que tenemos una forma de verlo desde el punto de vista prehispánico y otra forma ya cuando es el sincretismo, que es con lo español, y otra súper diferente con lo moderno, que es el Halloween, ¿no? Entonces se ha empezado a perder una en otra las tradiciones y pues ya no se sabe exactamente qué es cada cosa, ¿no? Para simplificarlo voy a empezar con el Halloween, ¿no? El Halloween pues es una fiesta pagana que tampoco era negativa, pero que tiene unos orígenes, pues europeos, ¿no? Y que ya después, lo que pasa es que en esas fechas, pues se abren centros energéticos, portales de dimensión o como se les quiera llamar. Y bueno, pues se aprovecha también para las fuerzas oscuras, ¿no? Y eso pues es una cosa que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, bueno, el Halloween lo vamos a poner aparte porque aparte de que no soy experta, no tenemos gran información en la doctrina gnóstica de eso. Pero del Día del Muerto sí, ¿no? Para empezar, se sabe mucho del proceso de una persona que fallece, que eso a mí me pareció muy importante porque muchas veces sufrimos mucho cuando un familiar fallece y no sabemos qué va a pasar con él, creemos que lo hemos perdido, ¿no? Tenemos el duelo ese de la pérdida
Y eso es por ignorancia, porque cuando nosotros lo estudiamos o mejor aún lo vivenciamos, pues nos damos cuenta que no existe esa pérdida, ¿no? Que la muerte es una continuidad de la vida y eso es muy importante porque si lo vemos como una pérdida, entonces perdemos la oportunidad de la comprensión de la muerte, ¿no? El resto del mundo se extraña de la forma mexicana de tratar a la muerte, ¿no? Con humor, con familiaridad. No es cierto que nos riamos de la muerte, porque muchos dicen, los mexicanos se ríen de la muerte, pero No, no nos reímos de la muerte, ¿no? Nos reímos con la muerte, porque es un concepto muy simple. Los seres queridos vuelven un día para convivir con nosotros, ya, así, de simple, ¿no? Bueno, ya después de eso, pues podemos hablar del Mictlán, ¿no? De que, pues, el Mictlán es un lugar que la verdad es que está muy confundido en las tradiciones, bueno, a la traducción, digamos, se confunde mucho porque dicen que es un lugar como un infierno, pero no es un infierno, es como otra dimensión. Y bueno, aquí tengo que explicar un poco, quizá no hemos hablado mucho de las dimensiones, ¿no? Pero por lo menos podemos hablar fácilmente de 7 dimensiones. Y bueno, el Mictlán está en la 4ª dimensión y es un lugar que puede tener de todo, ¿no? Que puede ser un paraíso y que no necesariamente, o puede ser un limbo, digamos, algo así, pero no es un infierno, eso sí está descartado. Entonces, bueno, los muertos llegan a un sitio, ¿no? Que es otra dimensión, y una vez al año se les da permiso de venir y convivir con los vivos. Entonces se festeja, como cuando tú festejas que un familiar va a tu casa a visitarte. Entonces, por eso es un día de alegría, por eso no puede ser que estés llorando o que estés triste, ¿no? Bueno, estás triste cuando fallece tu familiar, pero si no fallece esos días, pues ya pasó el tiempo, ¿no? Has tenido tiempo de elaborar tu duelo y ese día en realidad estás conviviendo con tu familiar, estás eh, recibiéndolo en tu casa, ¿no? Bueno, eso es digamos que a gran escala, pues lo de las tradiciones mexicanas. Ahora, existen las ofrendas muchos elementos simbólicos, ¿no? Que se usan en otras prácticas gnósticas o de tradiciones culturales vivas, caminos de regeneración, como son las flores, ¿no? Las flores de cempasúchil simbolizan la luz del sol. Entonces, ¿por qué la luz del sol, no? ¿Por qué semillas? Porque no sé si alguien ha visto ofrendas prehispánicas y se ponen semillas, sobre todo maíz de colores. Entonces, esto simboliza la fuerza, la energía sexual, la simiente, y el sol es el transformador de esa simiente y que a partir si tú sigues el camino del sol, vas a llegar al paraíso, ¿no? Entonces con ese significado se ponían esos elementos. Se ponía el incienso, que es una comunicación con los dioses. Se ponía la sal, que es la purificación. Fíjate qué importante, ¿no? O sea, ¿de qué tipo de muerte nos está hablando una ofrenda prehispánica? Una ofrenda prehispánica no nos está hablando de una muerte física, sino de una muerte psicológica, que es a lo que nosotros aspiramos, ¿no? Hay una multitud de referencias en la cultura mexicana, y por mexicana me refiero a todo el territorio, ¿no? Zapotecas, mixtecas, náhuatl, mayas, que hacen alusión a la muerte, pero no hacen alusión a la muerte del cuerpo físico, sino que hacen
alusión a la muerte psicológica, que la muerte psicológica no es otra cosa más que morir en ti mismo, digamos, y con eso expresamos la negación de mis defectos, ¿no? La disolución de yo, ¿no? Porque decimos, cuando tocas a la puerta y te preguntan quién es, dices yo, pero ¿quién yo? ¿No? Y ahí está el problema, porque cada vez somos un yo diferente. Y si yo me disuelvo, pues una parte de mí muere. Pero esa muerte es como una semilla. Esa muerte no es una muerte triste, es una muerte la mejor que podría haber en el mundo, porque esa semilla se va a hacer una planta, un árbol, algo maravilloso. Entonces, cuando nosotros morimos en nosotros mismos, viene la semilla, es ese defecto, y cuando se rompe, se libera esa esencia que tiene adentro. Entonces, la muerte, en este caso, pues tiene mucho que ver en la cultura prehispánica, pero normalmente o antes de que se corrompiera, porque es un hecho que las religiones prehispánicas se corrompieron con el tiempo. Antes de que se corrompieran significaban eso, el sacrificio del corazón no era el sacrificio del corazón de mi enemigo, que eso es lo más fácil, ¿no? En realidad, por difícil que nos parezca a lo mejor matar a una persona, pero es más fácil matar a otro que matarte a ti mismo, que negarte a ti mismo, que nosotros nos queremos tanto que lo último que deseamos es decir, ya no, ya esta parte de mí la voy a eliminar, ¿no? Pero en realidad, si nosotros lo intentamos, decimos, no, es que es parte de mí, yo soy así, ¿no? Muchas veces confundimos el rollo de identidad con nuestras falsas creaciones, que es nuestros defectos psicológicos, ¿no? Hay mucha gente que dice, es que yo soy una persona súper dramática, súper sentimental, ¿no? Que bueno, yo quiero, no hace falta conocerme mucho para saber que soy yo, ¿no? Y que dice, y esas personas decimos, así soy yo, es parte de mi identidad. Entonces sentimos que si lo dejamos de ser, perdemos algo. Pero en realidad lo que yo ganaría sería su polo contrario. Si yo dejo de ser una persona sentimentaloide, porque esa es la, o sea, un sentimiento pero negativo, pues lo que voy a hacer es una persona ecuánime o serena. Y qué bueno que me pudiera ver yo así, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la muerte prehispánica, estamos hablando casi siempre de la muerte psicológica. Sacrificar al corazón es sacrificar mis sentimientos. ¿Dónde siento que está el sentimiento? Pues en el corazón. Entonces por eso salía una manita del jaguar en la piedra del sol, o el calendario azteca, o el Huayhuaxicalli, como quieran llamar, que está aquí. Sale una garrita estrujando un corazón, ¿no? Clavándole las, las uñas. Entonces, pero eso significa sacrificar mis emociones. Y casi siempre la guerra florida, bueno, la verdad es que estaría aquí toda la noche hablando de los significados, de todas las cosas que significan muerte psicológica en la cultura prehispánica mexicana, ¿no? Hay un dios murciélago que dice que decapita a la gente, ¿no? Pero esa decapitación significa la muerte del yo psicológico. Entonces, bueno, todo esto, entonces estamos hablando de que antes, mucho antes incluso de la llegada de los españoles, porque no fueron los españoles solitos los que después revolvieron las religiones, sino que ya existía antes una degeneración de la religión. Y eso es una verdad que casi nadie quiere aceptar, pero es así.
Entonces, antes de la degeneración de la religión, se le rendía culto a la muerte de esta forma, la muerte mística, la muerte que te llevaba a una nueva vida cada vez mejor, que esto es lo súper interesante, porque si nosotros llegáramos a morir en nosotros mismos, rompemos el ciclo de reincorporaciones a este mundo físico, de recurrencias, de dolores, de sufrimientos, de penas, y podríamos liberarnos, ¿no?, del sufrimiento para siempre. Que eso es lo que el Buda descubre cuando se va de la casa de su padre, porque se da cuenta que existe la enfermedad, el sufrimiento y la muerte. Y él hace todo su recorrido hasta que encuentra la forma de liberarse de esa rueda. Es una rueda porque es un ciclo sin final. ¿Qué pasa ahora? Nace un bebé y ese bebé se hace mayor. Cuando se hace mayor, busca una pareja, trata de hacer su vida de familia, tiene hijos, luego va para abajo, envejece y finalmente muere. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y eso es lo que tenemos de lo que tenemos que hablar aquí, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien muere? Pues normalmente, y sobre todo en estos tiempos, pues regresa, así casi automático. Cuando una persona muere, lo primero que pasa es que tiene una inconsciencia de 3 días. Esos 3 días hay como un desmayo, digamos, y esa persona no se acuerda de ese periodo, que es como un descanso, y después de esos 3 días empieza a recapitular su vida. No sé si alguno que haya escuchado por ahí una, uno de esos testimonios que hablan de la vida después de la muerte, cuando a una persona ha estado pues clínicamente muerta y vuelve por lo que sea. Muchas personas hablan de que recapitulan su vida. Yo vi, y de hecho lo usamos hasta como una broma, ¿no? Estuve a punto de chocar con otro coche, vi mi vida pasar enfrente de mis ojos. Hay dos recapitulaciones, la recapitulación rápida, que es de las que se acuerdan estas personas que regresan, y una recapitulación lenta, que vamos prácticamente viviendo todo lo que vivimos, vamos de atrás para adelante, ¿no? Si morimos viejos, lo primero que nos vemos viejos, y luego nos vamos viendo maduros, y luego jóvenes, y luego niños, y luego bebés. Y vamos sintiendo y viviendo todo, porque el alma tiene que comprender, antes de tomar un nuevo cuerpo físico, tiene que comprender esta vida que vivió. Y luego, bueno, viene algo que también vemos en la cultura egipcia, existe en México también en los códices. Si mal no recuerdo, en el códice Laúd es donde vemos a un, que seguramente es Mictlantecutli, a la muerte, vaya, con un cuchillo de pedernal, y que está el muerto, que se le está liberando, que se ve como un pájaro, porque es la esencia, y está un corazón ahí que lo están pesando, ¿no? Y la verdad es que debí haber buscado ese códice, pero bueno, será para la siguiente. Y luego está otra en Egipto, lo que le llamamos psicostasia. La psicostasia es lo mismo, está Anubis, está la diosa, eh, se me fue ahora su nombre, la que lleva la pluma, a ver si Gabriel ahorita, si te acuerdas, me lo dices. Y está la esencia, y está una balanza. Y tienen de un lado la pluma y del otro lado el corazón. Si el corazón del muerto pesa más que una pluma, pues tiene que ir al infierno.
y si pesa menos que una pluma, tiene que ir al cielo, ¿no? ¿Por qué una pluma, no? ¿O qué significa eso? Pues el peso de las culpas, del pecado, de los errores, como se les quiera llamar, tiene que ser muy ligerito, no haber hecho eh, pues casi nada negativo, ¿no? Y bueno, ahí viene entonces qué pasa con el fallecido, ¿no? Hay personas que cada vez es menos frecuente, la verdad, pero sí existe la posibilidad de ir al cielo, digamos. Y eso no es que tú ya vayas a estar ahí para siempre, son unas vacaciones en el nirvana, porque tú tienes muchos méritos, hiciste obras muy buenas, fuiste muy buena persona, y entonces cuando desencarnas dicen, mira, esta esencia se merece unas vacaciones y puedes ir al cielo un tiempo. Bueno, es que en términos cósmicos no sé cuánto puede ser ese tiempo, ¿no? Cientos, miles de años, no lo sabemos. Y ese es un posible destino que tú tienes. El otro posible destino que tienes es el de que ya no te quedan existencias, que fuiste, estoy hablando de los extremos, ¿no? Fuiste una malísima persona, porque tenemos 108 oportunidades como humanos, y si en la existencia 108 desencarnas y tienes mucho karma, hiciste muchas cosas malas, ya no puede ser la naturaleza nada contigo. Entonces dice, ¿sabes qué? Tú así como estás tienes que lavarte porque estás muy sucio. Te vamos a meter a la lavadora. Y bueno, la lavadora es el Xibalbá, el infierno, la Vichy, o como lo quieras llamar, porque siempre hay nombres en todas las culturas para el infierno. Y el infierno, pues sí que es un lugar de sufrimiento, sobre todo es porque tienes que desligarte, o sea, tienes que deshacer todas tus malas creaciones hasta que se disuelve. Y para esto, pues tienes que pagar. Tú debes y debes y debes. Y por eso hay sufrimiento. Porque si no pagas, pues no puedes reiniciar, ¿no? De ahí sales como nuevo, después de pasar, pues no sé, una eternidad en el infierno. Y entonces ya eres una esencia libre y te empiezas a reincorporar en organismos pequeñitos, ¿no? Un plancton, no sé, un ser unicelular, y luego ya vas a empezar a hacer planta, un árbol, lo que quieras, y luego animales, ¿no? Desde el reino más pequeño hasta el reino más grande. Cuando tú ya vas a ser humano, si vienes para acá, vas a hacer algo como un gato, por ejemplo. Hay animales que están muy cerca de nosotros porque ya les toca en su siguiente existencia ser humanos, entonces tienen que ir aprendiendo. Y por eso pues hay gatos, hay animales domésticos que están cerca de nosotros, caballos, por ejemplo. Ahora que si ya vas para abajo, también hay animales que están muy cerca de nosotros y los primerísimos son los cerdos. Por eso hay muchas culturas que no comen cerdo, porque sus vibraciones son muy densas todavía. Entonces, ¿por qué? Porque todavía están súper cerca de nosotros y tienen la vibración de los agregados psicológicos. Y por eso no es muy digerible para el ser humano estos animales que les llaman involutivos. Por eso hay culturas que tienen toda una carta de animales que comer y que no comer, ¿no? Porque tienen que mantener cierta capacidad de no contaminarse tanto, ¿no? Pero bueno, últimamente simplemente respirar es peor que un taco de carnitas, ¿no? Bueno, cada uno pues como lo sienta, ¿no? Y en este sentido, pues muchos gnósticos la verdad no comemos cerdo. Yo me cuento entre las que comen lo menos posible, pero sí como algo de cerdo. Y hay gente que definitivamente no, hay gente que sí,
todo es como nosotros lo vivamos y lo vayamos sintiendo, ¿no? Y bueno, al descender, pues uno va por reinos cada vez, ¿no? A lo mejor nos toca hacer cucaracha, luego un gusano, qué sé yo. La cuestión es que llegamos hasta hacer rocas y ahí se queda uno pues un tiempo infinito hasta volver otra vez al reino animal, digo vegetal, y luego animal, y luego humano. En las que menos existencias tenemos es como ser humano, porque un ser humano pues vive un promedio de vida menor que por ejemplo una piedra. Entonces, pero como ser humanos tenemos los gérmenes del sol, somos semillas. Nunca somos semillas, digamos, en este sentido esotérico, excepto cuando somos humanos. Entonces, por eso es muy importante la existencia humana. Somos una existencia diferente, una existencia que parece que no cumple ningún rol en la cadena alimenticia. Mucha gente sueña con que si quitamos a los humanos de la tierra, la tierra se regenera y todos los animales van a ser felices y todo eso. Pero bueno, nosotros tenemos un rol energético en la tierra y un rol espiritual. La tierra no podría existir sin nosotros, aunque parezca una locura, por cuestiones energéticas. Y no podría, y nosotros eh, estamos aquí porque es la verdadera finalidad de la vida. Toda la vida está justificada por aquellas almas que se van hacia el absoluto, hacia la liberación final, ¿no? Entonces, pues, ¿dónde empieza? Pues en el reino humano. Bueno, esto es lo que puede pasar con el fallecido. Y bueno, la siguiente opción, que es la más común, es reincorporarse inmediatamente al organismo humano. Ahora, esto pasa si uno está totalmente dormido. Si estamos soñando, por ejemplo, algo totalmente inverosímil, ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, digamos que anoche soñé que, que volaba arriba de una mariposa. Y yo no me importa, no lo veo en el sueño, no lo veo raro. Y cuando despierto digo, ay, mira, qué sueño tan raro. Pues estoy totalmente dormido. Si estoy totalmente dormido, pues me va a pasar lo mismo al morir. De hecho, ni siquiera voy a entender que estoy muerto. Que bueno, por ahí va el rollo de la ofrenda, ¿no? Que también otra de las cuestiones es que la personalidad del muerto sí que viene a las ofrendas y se alegra de ver a sus seres queridos. Y también se alegran cuando nosotros llevamos flores a las tumbas de los cementerios, ¿no? Entonces, la personalidad, pues como uno nunca despertó, pues se queda por ahí como queriendo hacer lo mismo que ha hecho toda la vida. Y si a mí no me ha pasado nunca, pero Paco, por ejemplo, cuenta que vio a su abuela en astral y que le decía, abuela, tú estás muerta. Y que la señora le decía, ay, pero tú siempre con tus locuras, ¿cómo crees que voy a estar muerta, no? Y que eso, pues, es la reacción normal de un fallecido en el astral. Si tú puedes salir en astral y ver a un ser querido, eh, el ser querido te va a hablar como si nada, como si no hubiera pasado nada. Y no se va a creer, si le dices que está muerto, no se lo va a creer. Para ellos siguen viviendo, siguen su vida. Todavía hay un tiempo en el que esa personalidad va a tardarse en disolver. Entre más famoso sea esa persona, más energía le dé la gente, menos probable es que se disuelva la personalidad. Pero curiosamente ese es un obstáculo, no es algo positivo. Para nosotros, por ejemplo, lo mejor sería que se disolviera cuanto antes nuestra personalidad, para no tener apego aquí, ¿no? Por ejemplo, una persona que despertara conciencia podría no volver aquí. Podrías elegir no,
y reintegrarte en un organismo humano inmediatamente, sino que podrías quedarte en los mundos superiores y si quieres seguir trabajando en los mundos superiores. Y la otra cuestión es que podrías elegir cómo, cuándo y por qué retornar aquí. Que eso sería súper interesante, pero para eso hay que estar despierto. Un dormido no tiene opción. Cuando llega, desencarnas, lo primero que ves es un monstruo enorme, corres y te refugias en unas cuevas que hay ahí en esa parte del astral. Y esa cueva es una matriz. Entonces tú ya de la cueva no puedes salir y ya retornas a un organismo físico. La otra forma de que te atraen a esas cuevas es que, por ejemplo, hay una tormenta, llueva, relampaguea y tú tienes miedo y te metes a la cueva y esa cueva ya es una matriz para que tú retornes aquí. Y bueno, hay otra forma que es con tus seres queridos, ¿no? Tus seres queridos son los que te llevan o sea, tú tienes apego por tus seres queridos y te vas con ellos, ¿no? Y ellos, como de hecho, tendemos a retornar en nuestros familiares, en el seno de nuestra familia, pues ahí retornas otra vez, ¿no? ¿Qué, por ejemplo, necesitamos? Pues estar despiertos, ¿no? Y la segunda cosa que necesitamos es perder los apegos. Si no queremos retornar aquí a sufrir, porque esa es la verdad, si tú no estás despierto, no retornas aquí a hacer una obra. Retornas a sufrir, porque no has aprendido los, las lecciones que te tiene que dar la vida, ¿no? Sino que vamos repitiendo toda la vida los mismos errores. Si nosotros repetimos una y otra y otra y otra vez los mismos errores, pues lo único que vamos a cosechar es sufrimiento. Si nosotros aprendemos de esos errores, esto no tiene por qué volver a suceder. Una cosa interesante, por ejemplo, del perdón, es que si tú perdonas de todo corazón a una persona que te ha hecho daño, no tienes por qué volver a ajustar cuenta con ella en otra existencia. Hay gente que, por ejemplo, se divorcia y podrías decir, ya, no vuelvo a ver jamás a ese desgraciado o desgraciado. Pero resulta ser que si tú le hiciste daño y ella te hizo daño, o tú le hiciste daño y él te hizo daño, pues va a haber otra oportunidad para ajustar esas cuentitas. Entonces vas a regresar aquí al karma. Ahora, una cosa también importante es que si tú estuvieras despierto y no quisieras volver aquí, necesitas tener menos karma. ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón. Pensé que me hablaba. Bueno, si nosotros no tenemos tanto karma, pues podemos optar a quedarnos a trabajar en los mundos superiores. Pero si tenemos mucho karma, pues no nos queda otra más que volver aquí. Y bueno, eso es opcional, ¿no? Todo eso, si tú estás despierto es opcional. Si no estás despierto, todo es automático. Así casi como falleces, retornas y retornas y retornas y retornas hasta que se te acaban las oportunidades y al infierno y ya. Y luego sales como nuevo, renaces, retornas, retornas, retornas y esa es la rueda del samsara, ¿no? Así que pues hay mucho que decir acerca de la muerte. Todo al final se resume en lo siguiente. Lo único que vale la pena pues es realizar la gran obra, ¿no? La gran obra, pues a través de las conferencias, pues vamos a ir explicándola cada vez más, pero podemos resumirla en tres partes. La muerte psicológica, es decir, disolver en los yoes totalmente. La otra es crear algo superior a nosotros mismos, ¿no? La creación a través de las energías sexuales
de un nuevo ser que podemos ser nosotros, ¿no? Que son los cuerpos existenciales superiores del ser. Y lo último es sacrificarnos por la humanidad. Ahora, no todos están obligados a hacer esto. Las personas, las esencias que anhelan la gran obra, que anhelan la autorrealización, su ser los manda a estos estudios, los manda a estos caminos, a escuelas de regeneración. Y las personas que no, pues lo más que pueden aspirar es a esa felicidad inconsciente, ¿no? Porque llega un momento en que tú regresas al absoluto y eres feliz siempre, hay una felicidad ahí sin límites. El problema es que no sabes que eres feliz. Y eso es un problema bastante fuerte, porque cuando tú no sabes que eres feliz, pues no puedes apreciar esa felicidad. Eres feliz, pero no lo sabes. Bueno, yo sé que esto es difícil de explicar, pero lo que sí es cierto es que la mayoría de los que buscan estos caminos, lo que están buscando es la maestría, el adeptado, la liberación, el camino del Cristo, la autorrealización íntima del ser, como lo quieran llamar, pero es este camino, ¿no? Que pasa por autoconocerse, por despertar la conciencia, por eliminar nuestros yoes, por ayudar a otros, por el sendero de la santidad, que es el recto pensar, el recto sentir, el recto actuar. Y bueno, en realidad, pues la muerte, si nosotros la sabemos saborear, pues es una parte súper importantísima de la vida, ¿no? Si no podemos, si no pudiéramos morir en nosotros mismos, estaríamos condenados a ser infelices para siempre, ¿no? Y si no, si otra forma de verlo es que si una semilla no muere, no puede nacer una planta. Tú pones a la semilla en la tierra, se deja ahí en la oscuridad y se rompe para nacer la nueva planta, ¿no? Y de la semilla ya no queda nada cuando tú tienes ya una planta hecha y derecha. Ahora, si nosotros tratamos y encontramos la forma de ver toda la vida de esa forma, un ser querido, pues está siempre ahí, ¿no? O sea, no, hay una continuidad en ese espacio-tiempo en la que, por ejemplo, tú dejas de ver a un ser querido porque falleció, pero lo vas a volver a ver. Eso es seguro. Y si eh, te das cuenta de que además las cosas buenas o sea, todo lo que queda al final son las acciones, ¿no? No los sentimientos. Al final yo puedo decir, bueno, quería mucho a fulano, pero es que nunca le hablaba, pero es que nunca me preocupé por él. Bueno, pues es que no lo querías. No, tú sientes afectos y emociones, sentimientos, pero todo eso no cuenta, lo que cuentan son las acciones. Si yo me porté bien con una persona y él conmigo, pues somos una recurrencia positiva. En la siguiente existencia nos buscaremos para beneficiarnos unos a otros. Y si es lo contrario, pues ya les pagaremos. Es que así es, ¿no? Si bien una persona a quien yo le hice mucho daño fallece, pues no hay necesidad de darse golpes de pecho de, oh, qué arrepentido, porque no es arrepentimiento eso. Pero bueno, a lo mejor un arrepentimiento de corazón, pues sí, sí cuenta, pero la culpa es siempre negativa. Si alguien fallece y yo siento culpa, pues no tengo por qué sentirla, porque ya le pagaré, eso es segurísimo. Y al revés, ¿no? Si por ejemplo, una persona a lo mejor me hizo mucho daño y fallece y yo pienso que falleció impune, pues no, eso no es así, ¿no? La divinidad nunca se queda con nada. Entonces nosotros
somos dueños solamente de nuestras acciones, del capital que logramos acumular a través de nuestras existencias, a través de, o sea, cada vez que retornamos aquí, nuestras cuentas kármicas. Entonces, pues, por eso vale tanto la pena esto, ¿no? Finalmente, tú te desapegas de tu cuerpo. Por ejemplo, si una persona se ve que ya envejece, pues no pasa nada porque es un ciclo natural. Fuiste joven, pues qué bien. Vas a ser viejo, pues qué bien. Después volverás a ser joven y volverás a ser viejo. Si nosotros trabajamos en nosotros mismos lo suficiente para despertar y liberarnos de todo esto, pues podríamos hacerlo ya conscientemente, ¿no? Y bueno, ya para terminar lo del Día de Muertos, pues hablar pues eso, ¿no? De que conforme la personalidad se desapega, se disuelve, pues ya no queda nada. Y el día este de muertos, pues lo que retorna es la personalidad. Y lo interesante sería retomar aquel simbolismo prehispánico que tenía este día, ¿no? Era una fiesta enorme, pero una fiesta de alegría porque estamos amparados por la muerte, tanto como por la vida, ¿no? De hecho, los prehispánicos decían, bueno, los toltecas decían que si tú extiendes esta mano, la derecha, aquí está tu madre divina, Tonanzi, María, la Virgen, como le quieras decir. Y si extiendes la mano izquierda, aquí está tu madre muerte, ¿no? Coatlicue. Entonces, tienes aquí a las dos fuerzas siempre trabajando juntas, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que más o menos quería decir. No sé, puede ser que haya atiborrado mucha información. ¿Alguien tiene algo que comentar? ¿No? Bueno. Está bien, está bien. A ver, Gabriel. No hay mucha información, pero muy interesante todo. Ok. Ha estado bien. Sí, yo también recuerdo haber estado con algún familiar fallecido y, y algún amigo incluso, y efectivamente la mayoría de experiencias han sido así. El muerto no sabe que está muerto. Sí, no, no se dan cuenta. Yo sí he estado, pero no les he preguntado si saben que están muertos. Mm. A Yo mí me- me pasó que yo no creía en las ofrendas de Día de Muertos porque mi familia es protestante. Ujú. Y tenía pues, no sé, unos veintitantos años cuando falleció la mamá de mi papá. Y en esos meses la soñé y la vi de pie en mi jardín, como siempre, ¿no? En un sueño de esos así súper vívidos. Y bajé a saludarla, pero yo entonces me di cuenta que ella estaba muerta, ¿no? Dije, ay, mi abuelita, pero si está muerta. Y la abracé, ¿no? Porque pues se siente ahí el afecto. Y me dice, ay, hija, tengo mucha sed, ponme agua. Dice, es más, ponme una agüita de manzana, le pones unas manzanas, le pones azúcar y agüita. Y en eso pues yo me despedí de ella porque como falleció pues lejos, no me despedí, ¿no? Me despedí de ella y se acabó el sueño, pero me impactó eso de tengo sed, ponme agua, ¿no? Y pues ya le puse el agua con una veladora de una vez, ¿no? Y y me impactó y a partir de ahí pues ya cambié mi opinión sobre las ofrendas de, de Día de Muertos, ¿no? Pues que finalmente es una misericordia para un fallecido. Sí, yo sí tenía costumbre de hacer eso por influencias tibetanas también. Lo suelen hacer, les ponen comida y una vela y agua a los muertos. Ah, sí, pues Y sí hay de varias culturas, yo solo conozco la mexicana, ¿no?
pero... El caso es que sí recuerdo, e incluso con la impresión de que acabaran de morir hacía poco, yo sí tuve contacto, como que se me dio bien tener contacto en varias ocasiones, ¿no? Con los muertos y de 4 muertos que puedo recordar ahora mismo que logré contactar con ellos, solo uno se puso a rezar conmigo. El resto o no sabían dónde estaban o no creían que estaban muertos y uno se sentó conmigo a rezar. El, Pues el qué bien. resto, el resto no, el resto estaban ahí como contentos, algunos, otros los recuerdo como que no sabía dónde estaba, como despistado, ¿sabes? Sí, también, sí, claro, pues yo creo que pues la reflexión es que habría que evaluar dónde estaríamos nosotros, ¿no? ¿Cómo estaríamos si falleciéramos hoy? Pues seguramente seguiríamos haciendo lo que hacemos todos los días, ¿no? Entonces, pues Sí. para eso hay que luchar para despertar. Claro, si todos los días estamos recordándonos a nosotros mismos y dándonos cuenta si estamos en la tercera dimensión o estamos en el mundo de los sueños, pues entonces también lo haríamos cuando muriéramos. Claro. Y viceversa, ¿no? Si no lo hacemos, pues nunca lo haríamos. Exactamente. Bueno, y de práctica de hoy, pues me gustaría que se intentara, ya lo he dicho varias veces creo, pero yo quiero insistir en la retrospectiva, porque para mí las retrospectivas, realmente si tú logras despersonalizarte, ahí es donde captas quién eres, ¿no? Porque pasa mucho que estamos muy engañados. Y esto, pues, no quiero que sea, pues, ofensivo, ¿no? Porque a lo mejor mucha gente diría, pues, yo sí sé quién soy, ¿no? Pero la realidad es que estamos muy engañados y cuesta mucho darnos cuenta quiénes somos. Y cuando vemos un aspecto negativo de nosotros, pues es un shock. Pero ese shock es un shock para la conciencia que es muy interesante, porque a partir de ahí puedes cambiar. En el momento en el que tú no sabes, es como quien lleva una pegatina en la espalda, ¿no? Un letrero en la espalda. Y si tú llevas ese letrero en la espalda y no lo sabes, pues no te lo puedes quitar. Pero si sí lo sabes, pues te lo puedes quitar. Entonces eso es lo que hace tan interesante la posibilidad de verlo, ¿no? Entonces, puede ser que en el día nos cueste estar atentos, lo ideal es estar atentos, ¿no? Pero en la noche, cuando ya todo se calla, cuando hay silencio, tú te acuestas y empiezas a recapitular desde el momento en que te acostaste hacia atrás, tratando de verte como si tú fueras otra persona, no sin identificarte emocionalmente, ¿no? Imagínate que tuviste una discusión que a ti en realidad en ese momento te enfadó mucho, o te entristeció, o te removió emociones, ¿no? Si tú logras no sentir la emoción, pero sí recapitular la escena, ahí se ilumina la escena y tú lo ves tal como eres, ¿no? Y a lo mejor tú estabas muy enfadado porque el otro me dijo, porque el otro me hizo, porque el otro no sé qué, y en ese momento hace clic algo dentro de ti y dice, pero si soy yo el culpable, o si este se portó mal, yo me porté peor, ¿no? Y no, como repito, no para sentirnos culpables, sino para tener la oportunidad de hincarle el diente, ¿no? Entonces, si logramos despersonalizarnos de las recapitulaciones, de la retrospectiva, pues podríamos empezar a un conocimiento verdadero sobre nosotros mismos, ¿no? Entonces, por eso digo, yo insisto en que al dormir, bueno, al irnos a la cama, empezar a repasar el día y ver qué pasó,
pero como si fuera una cámara de seguridad, sin identificarnos, y pues ya encontraríamos pues mucha información ahí y hay que reflexionarla, ¿no? Poco a poco aprenderemos más cosas aquí para reflexionarla y para cambiar cosas, de verdad, ¿no? Pero es muy importante autoconocernos porque en el momento en que nos justificamos es que vamos mal. Cuando nosotros sentimos que sufrimos o nuestra vida no va como queremos y pensamos que la culpa es de los factores externos, cuales sean, otros, la economía, el país, el clima, lo que sea, pues no vamos bien. Entonces hay que ver dónde está el problema, ¿no? Y por eso, pues yo recomiendo muchísimo la retrospectiva. En estas retrospectivas, pues podríamos llegar hasta el momento que nacimos y si lo seguimos haciendo y luego atrás, entonces ya otras existencias. Y entonces esto dejaría de ser una teoría para nosotros y se convertiría en una realidad, en algo vívido, ¿no? Bueno, pues yo hasta aquí llego. Muy bien. Si no hay preguntas o nada, pues entonces nos vemos la siguiente semana. No sé, Gabriel, si retomamos el domingo o qué vamos a hacer. Pues ya Sí, nos dices, sí. ¿no? Retomamos el domingo Ah, muy bien. como habitualmente Okay. y ya está. Puse la práctica ya en el grupo y Perfecto. nada, queda enviar la grabación de hoy y listo. Ah, sí, bueno, hablando de grabación de hoy, pues ya la voy a detener. Muy bien.